Hoy estaba pensando en la pertinencia que tiene esta actividad en el área de internacionales porque hay un tema que se viene charlando, discutiendo hace tiempo en los grupos de geopolítica y de economía internacional, que es la geopolítica de la soja. Y que es este juego, digamos, del comercio internacional entre China como gran consumidor actualmente de soja y los países proveedores, que son básicamente Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y en ese juego geopolítico donde China en los años 90 era exportador de soja y hoy es básicamente el principal eh, importador de soja, la Argentina entra en un rol no menor. Y ahí la cuestión de la pertinencia que el área de internacionales toque a esta mesa, a esta charla. Y también los partidos que nos acompañan. Bueno, entonces la primera pregunta que teníamos para vos era que compartas con nosotros el alcance que tiene la empresa en el mercado de granos nacional y sus vínculos con el extranjero y las otras grandes empresas que participan en este mercado en Argentina, pero también en el mundo, porque son básicamente las mismas empresas. Bueno, la verdad es que suma los dos del comercio exterior argentino al año 2018, las primeras 10 exportadoras de granos, te diría que el 84% de las primeras 10 exportadoras representan el 84% del total de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario y representan el 31% del total de las exportaciones argentinas. El 65% de estas 10 está en manos extranjeras y el 35% en manos locales. Y Vicentín es la número 6, después de Cargill, Cofco, Bunge, Aceitera General Dehesa, LDC. La sexta es Vicentín. Lo que uno puede decir en esto es que cuando uno mira la relevancia que Vicentín tiene en el comercio exterior, se comienza a entender por qué tanta reacción y tanta preocupación frente a la decisión de expropiar o de intervenir sobre una empresa de esta naturaleza. E incluso si uno pensara en que el resultado de todo este proceso nos permitiera la conformación de una empresa mixta en donde participaran el Estado y las cooperativas agropecuarias. Si uno toma, por ejemplo, ACA, que es la Asociación de Cooperativas Agropecuarias y que es una de las principales acreedores de Vicentín, si uno suma lo que exporta Vicentín y lo que exporta ACA, en realidad prácticamente están en paridad con Cargill. Cargill es la primera exportadora de granos en la Argentina. Con lo cual, una estrategia que permita la asociación virtuosa entre el Estado y las cooperativas agropecuarias permitiría llegar a tener un jugador en el comercio exterior de granos sumamente potente y sumamente importante. Este tema es muy relevante porque desde que en los 90 desapareció la Junta Nacional de Granos y desde que se privatizaron los puertos, prácticamente el comercio de granos se transformó en un comercio que tiene niveles de oscuridad y de opacidad muy significativos, en donde lo que priman son los procesos de triangulación entre empresas que son integrantes de los mismos conglomerados empresarios y que permiten por esta vía derivar recursos al exterior, o sea que hay dólares que queden en el exterior, subdeclaración de exportaciones
y consecuentemente, digamos, una menor recaudación en materia de tensiones o de impuestos dentro de nuestro país. En este sentido, el caso Vicentín es un caso en donde yo diría que desde el 2014 en adelante, este grupo empresario comenzó un proceso que uno podría definir de offshorización, es decir, de instalación de empresas en el exterior para comenzar a derivar recursos con ese destino. Si uno de alguna manera se fija, hasta el 2014 Vicentín tenía algunas empresas en el Uruguay, que eran empresas que estaban, digamos, tenían al frente a ciudadanos uruguayos con muy poco volumen de capital declarado. A partir del 2014, en realidad, esas empresas cambian de nombre, y lo primero que ocurre es que la empresa holding, la madre, digamos, el núcleo del grupo empresario, directamente se inscribe en el Uruguay. O sea, hoy Vicentín es un holding inscrito en Uruguay, desde el cual se controla el conjunto de la estructura empresarial. Por ejemplo, el holding inscrito en Uruguay es el que tiene el 75% de las acciones de Vicentín Argentina Sociedad Anónima, que es la que está en concurso. Este mecanismo permite que buena parte de la estructura empresarial del grupo no esté en el concurso, está fuera del concurso, porque lo único que está ahí es el complejo aceitero, pero no el resto de las empresas. Junto con esto, además de instalar el holding, va a inscribir otra empresa que se llama B-Corta FG Inversiones, Vicentín Family Group Inversiones, y otra que se llama Industria Agroalimentaria Latam, y también inscribe Vicentín Uruguay. A la vez tiene otra subsidiaria en Paraguay, tiene otra subsidiaria en España, que sería Vicentín Europa, y al mismo tiempo también se han identificado otro tipo de empresas, una que se denomina Nacadíes, que en realidad es una empresa que se domicilia en la provincia de Santa Fe, pero en el mismo domicilio legal que tiene el frigorífico que controla Vicentín, que es Friar. Y esa empresa, que es Nacadíes, también tiene su correlato en el Uruguay, y al mismo tiempo tiene una empresa offshore en Panamá. Esta es buena parte de la estructura que por lo menos nosotros hasta el momento hemos identificado, aunque tenemos alguna información de que no es la única, de que hay más. De hecho, una de las cosas que ha ocurrido en este esquema, en donde Vicentín ha dejado un tendal de 2.638 acreedores en la cesación de pagos, una parte de esos acreedores son bancos extranjeros, y esos bancos extranjeros están encabezados por la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo financiero para financiar al sector privado por parte del Banco Mundial. Y estos bancos extranjeros, encabezados por la Corporación Financiera Internacional, pusieron en marcha en Nueva York un procedimiento a nivel judicial que se denomina Discovery, casualmente porque ellos también señalan, del mismo que nosotros, que Vicentín derivó fondos para cuestiones ajenas al negocio para el cual se le prestó el financiamiento, y que esa es la explicación del colapso general o generalizado que dio como resultado la cesación de pagos que Vicentín plantea el 5 de diciembre. En este sentido, esto también es importante porque uno de los argumentos que hay dando vuelta para cuestionar esta decisión
es que esto tendría un efecto negativo ante los acreedores internacionales y complicaría la negociación de la deuda. Y la verdad que, digamos, los primeros que saben y la mala imagen ante los acreedores internacionales es la de Vicentín. Los primeros que están al tanto de que Vicentín ha escondido el dinero son los acreedores internacionales y particularmente además el Banco Mundial. De hecho, también hay un juicio que se ha puesto en marcha en Francia y otro que se prevé poner en marcha en Suiza. En Francia por el caso, a partir del Banco Natixis, que es otro de los acreedores de Vicentín, y en Suiza se presentaría una causa para seguir las relaciones entre Vicentín y Glencore, que es el socio suizo que tiene Vicentín en una empresa muy importante que hay en la Argentina, que es Renova, que es la empresa número 1 a nivel mundial en molienda de soja y en producción de biodiesel. Así que bueno, ese es el esquema que de alguna manera Vicentín tiene como estructura. Lo que es importante es ver que el crédito que el Nación le prestó a Vicentín, se lo prestó para que el Vicentín Argentina le exporte a Vicentín Uruguay. Ahí quería sí. Una pregunta, perdón, una pregunta que tal vez para la gente que está más familiarizada con los conceptos del comercio internacional ya está internalizado, pero charlando estos días con compañeros me he dado cuenta que no, que es la cuestión de cómo opera el mecanismo de los precios de transferencia, que es como un eufemismo para que han desarrollado muchas empresas acá en el país para evadir el pago de impuestos. Quería, si nos podías explicar cómo Vicentín usaba este mecanismo y cuál es el rol ahí de Vicentín Uruguay, en este caso. Bueno, casualmente, en el caso de Vicentín Uruguay, que como digo, esa era la función del crédito del Banco Nación, prestarle a Vicentín Argentina para que en todo caso le exporte a Vicentín Uruguay. Lo que suele ocurrir cuando se dan relaciones al interior de un mismo grupo empresario es que lo que funcionan son los precios de transferencia que vos mencionabas. Y que en realidad lo que implica esto es que al establecerse una relación de compra-venta entre dos empresas que están al interior del mismo grupo, donde una opera como parte de la estructura de costos de la otra, esto permite que se expongan las utilidades en el lugar donde el grupo tenga menor presión impositiva. Entonces, si yo, vendo al exterior soja desde Argentina y tengo retenciones y no las tengo en Uruguay, yo lo que hago es facturar en Argentina por debajo. Le estoy vendiendo a Uruguay, Uruguay me compra y revende y hace la facturación definitiva. Uruguay recibe $100 de soja facturados en la Argentina y vende por 150. La producción en realidad sale desde Argentina de manera directa hacia el resto del mundo, pero la facturación definitiva y completa se realiza en el Uruguay. Esa diferencia entre 100 y 150 son $50 que quedan en el Uruguay, ni siquiera se declaran en la Argentina. Al mismo tiempo en la Argentina se declaran $100 en lugar de 150 y por lo tanto se pagan retenciones o impuestos a las ganancias por menor nivel de ingresos que los que en todo caso hubieran tenido que pagarse. Esto no es algo solamente de Vicentín, es algo generalizado en el comercio exterior de granos. En realidad, desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y desde que se privatizaron los puertos, la característica del comercio de granos es esta, es la triangulación entre empresas de alguna manera vinculadas
y concretamente la subdeclaración de exportaciones, a lo cual hay que agregar también el contrabando en materia de granos, que también es un fenómeno que ha crecido desde la década del 90 para acá. Y quedaría la sensación, todas estas cosas que yo digo son las que debería probar una intervención y una investigación en profundidad sobre lo ocurrido con Vicentín. El caso de la relación con la subsidiaria en Paraguay pareciera tener que ver con esto. En Paraguay Vicentín tiene una empresa que es Vicentín Paraguay, que en realidad es una oficina que tiene solo 6 empleados, no tiene ninguna planta de producción y sin embargo es uno de los principales exportadores de soja del Paraguay. Es más, algunos comentarios que tienen los compañeros aceiteros es que las barcazas vacías por el Paraná, que paran en San Lorenzo y continúan hacia el resto del mundo. Ahora, facturan en el Uruguay por aproximadamente unos 200 millones de dólares al año, que implica también la posibilidad de que esos dólares queden en el exterior y al mismo tiempo es facturación sobre la cual no hay recaudación ni de retenciones, ni de impuestos, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira el listado de acreedores que hay hoy en Vicentín, el listado de acreedores que aparece en el juzgado, en el concurso, hay 3 empresas controladas por Vicentín que le demandan a Vicentín Argentina, digamos, pagos. O sea, Vicentín Paraguay aparece como acreedora de Vicentín Argentina en el concurso de acreedores. Le demanda que le paguen unos 4.000 millones de pesos por haberle vendido supuestamente soja paraguaya a la Argentina por 220.000 toneladas en el año 2019. En el año 2019, además, Vicentín Paraguay exporta 660.000 toneladas. Vuelvo a decirlo, una empresa que tiene solo 6 empleados y ninguna planta de producción en Uruguay. Así que bueno, ahí aparece un manejo extraño, del mismo modo que lo aparece con Renova, que es una empresa que originalmente Vicentín controlaba en paridad 50 y 50 con el grupo suizo Glencore, y que, digamos, en los últimos meses, entre noviembre del 2019 y febrero del 2020, que es el periodo que va entre la cesación de pagos que declara Vicentín, el concurso de acreedores, hay una serie de operaciones entre el grupo suizo y entre Renova y digamos, y Vicentín Argentina, por el cual Vicentín Argentina termina endeudado con Renova por 1.400 millones de pesos. Así que, y hay como 52 operaciones entre noviembre y febrero, con incluidas operaciones que se hacen el 31 de diciembre y el 1 de enero. Es decir, mientras se están brindando hacia 91 millones de pesos, e incluso en ese periodo, Vicentín Paraguay, 48 horas antes de declarar la cesación de pagos, le vende a Glencore la participación accionaria que tenía en Renova, con lo cual la participación que tiene hoy declarada Vicentín no es ya el 50%, sino el 34%. Lo que quiero decir con esto es que hay, digamos, los grupos empresarios tienen la posibilidad de realizar un conjunto de maniobras en lo que hace a las relaciones entre empresas, que en tanto no exista una estrategia de regulación que tome en cuenta la característica que tienen esos conglomerados, efectivamente lo que les permite es, por la vía de los precios de transferencia o por la vía de operaciones de compra-venta y de endeudamiento de unas con otras, ir transfiriendo excedente en dirección al objetivo que el grupo se plantea. Lo que está claro es que del 2014 para acá, Vicentín inició un proceso de offshoreización que le llevó a darle crecientemente una mayor entidad al tema de derivar recursos al exterior y que, obviamente, para
para lo que es el proceso que se vivió, cualquiera que mire los datos de Vicentín, resulta inexplicable cómo puede ser que este grupo empresario, que ha tenido un crecimiento exponencial, que en realidad en los últimos 14 años no ha hecho otra cosa que crecer, e incluso en los últimos 4, durante la etapa de Macri, también no hizo otra cosa que crecer. Cuando uno mira el crecimiento de las primeras 200 empresas en la Argentina entre el 2015 y el 2019, mientras el promedio de crecimiento anual de las empresas, de las 200 firmas, es del 52%, Vicentín crece al 83% anual. O sea, e incluso escala dentro de la cúpula empresarial del lugar 19 al lugar número 6. Y hasta el balance último presentado, que es el balance del 2018, Vicentín presentaba estados contables absolutamente sólidos, crecimiento del patrimonio neto, aumento de las ganancias y demás. No había ninguna razón económica para explicar que de buenas a primeras Vicentín colapsara del modo en que colapsó y declarara la cesación de pagos. En ese marco, absolutamente inexplicable, y que deja a 2.638 acreedores colgados del pincel, es donde aparece la relevancia de mirar esta estructura de offshorización que Vicentín puso en marcha a partir de 2014. Claudio, ahí te quería hacer una consulta con respecto a los posibles pros o beneficios que tiene la expropiación contra los riesgos que implica que avance el concurso para el interés del Estado argentino. Y también te quería preguntar cómo la intervención puede contribuir a transparentar el mercado de granos en Argentina, que es un mercado estratégico, pero que a la vez todo el desarrollo a partir de los 90, con la sojización del campo, generó todas estas, digamos, lagunas, si se quiere, para que las empresas profundicen este proceso de offshorización que vos también describís. ¿La primera cuál era? Yo lo planteo como los pros de la expropiación, porque la verdad es que el Estado se está haciendo cargo de una empresa que está quebrada, eso no tenemos ninguna duda, o está intentando encontrar una solución para una empresa que quebró y como vos bien marcás, ahí deja un tendal de acreedores, el Banco Nación en el principal, pero no el único, y quería que nos cuentes, según tus perspectivas, cuáles son los beneficios que podría tener que se avance en el camino de la expropiación. En realidad lo que es importante es tener en claro que es un grupo empresario que ha sido, digamos, en el complejo aceitero vaciado. Hago esta diferencia porque en realidad es un grupo empresario, es un complejo que tiene absoluta viabilidad. No es que estamos hablando de empresas o activos que están deteriorados, claro, ni cosa que se les parezca. Es algo que tiene mucha capacidad de funcionar y de tener utilidades sin ningún inconveniente, y que por otra parte está ubicado en un área absolutamente competitiva y ventajosa de la Argentina. No se trata de estar tomando una empresa que no tiene viabilidad. Me parece que es un primer tema. El segundo tema es que el Estado ya tiene el daño, ya lo tenemos el daño sobre la cabeza, porque, o sea, no es que compramos una deuda, sino que ya la deuda ya la tenemos. O sea, cuando uno mira la deuda que tiene el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco de Intercambio y Comercio Exterior, y demás, estás hablando de casi 400 millones de dólares que están enterrados en Vicentín. Eso como daño ya está. Y en realidad, todas las alternativas que estaban apareciendo en el marco del mercado eran alternativas que implicaban pérdidas para el Estado o para la banca pública. En concreto, las alternativas que aparecían eran Vicentín cómo planteaba resolver su problema, vendiéndole a Glencore la totalidad del paquete accionario en Renova,
con lo cual estaba extranjerizándose una empresa muy importante, que al mismo tiempo era muy relevante en las utilidades de Vicentín, y Vicentín le proponía al Banco Nación pagarle 10 años, y a todos sus acreedores pagarle 10 años, perdiendo una empresa fundamental que representaba prácticamente el 52% de sus utilidades en el año 2018. Es decir, un pagadiós difícil de creer en términos de su perspectiva de negocio, porque se estaba desprendiendo de una empresa fundamental y al mismo tiempo proponiéndole a los productores y al Banco Nación y al Banco Provincia y más, devolver en 10 años el capital que en todo caso había tomado. Había otras variantes que promovían Cargill o Dreyfus, que también tenían el interés de quedarse con, y tienen, por supuesto, no ha decaído el interés, aún se mantiene, y en donde ahí el tema era que lo que proponían esos era quedarse con el grupo empresario, pero a cambio de que el Banco Nación y los bancos públicos aceptaran una quita del 50% del capital adeudado. Es decir, todas las opciones que aparecían implicaban pérdida de lo colocado como deuda por parte del ahorro público en Vicentín, con el agravante de la extranjerización. Era como de alguna manera coronar el proceso del Estado bobo. O sea, se financió y en lugar de recuperar el crédito queda enterrado en buena parte dentro de Vicentín, y al mismo tiempo le cedemos a Glencore, a Cargill o a Dreyfus, que son los competidores de Vicentín entre las primeras 10 de las que hablábamos al comienzo en materia de exportación de granos, cederles a ellos el control del negocio. En ese marco es donde se entiende la intervención y la expropiación, o la variante planteada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que es trabajar en el marco del concurso, variante que, por lo menos desde mi punto de vista, es una variante mucho más riesgosa. Básicamente porque, como el concurso implica tomar en cuenta la existencia de los 2.600 acreedores, ahí hay un paquete de deuda que la tienen primero los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros tienen aproximadamente unos 500 millones de dólares de acreencia sobre Vicentín. Dentro de los productores, que son 1.800 productores que quedaron colgados del pincel, hay una parte, no obviamente muy minoritaria en cantidad de productores, pero que son grandes productores, son sociedades anónimas que de alguna manera tienen acreencias sobre Vicentín por casi 9.000 millones de dólares. Y a la vez, además de eso, están los que son los productores de bienes y servicios, los proveedores de Vicentín, en donde lo que están son las principales cerealeras, que son abastecedoras de Vicentín en determinadas cuestiones. Por lo tanto, hay un paquete de acreedores donde están los bancos extranjeros, las cerealeras y grandes productores, que está en el orden del 50-55% del total de la deuda, y que nos pueden arrebatar el control de la empresa en el marco del concurso. Por eso es que, por lo menos, a nosotros nos parece que el procedimiento planteado por el gobernador de Santa Fe es un procedimiento muy largo y a la vez riesgoso. En este sentido, nos parece que la expropiación, que tiene problemas de orden político, sobre todo porque, por lo menos desde mi punto de vista, no fue planteado con todo el acompañamiento y la discusión y la preparación política que debería haber sido, en el sentido de que se podría haber articulado y conversado con actores concretos, concretamente de las cooperativas agropecuarias. Hay 98 cooperativas agropecuarias que son acreedoras de Vicentín, y con las cuales claramente se podría haber tenido una estrategia inteligente de articulación política
y la verdad que no se discutió con absolutamente nadie. La defensa y la construcción de legitimidad en torno a esta expropiación comenzó después de ser anunciada, en lugar de crear las condiciones previas respecto a este tema. Y eso ha permitido que, obviamente, igualmente siempre esto iba a ocurrir, pero una cosa es que eso ocurra sobre la base de la construcción de un consenso público que explicitara lo que fue el fraude de Vicentín, que promoviera la discusión de la relevancia que esa empresa tiene en el comercio exterior, las implicancias que supone la extranjerización y las virtudes de una empresa mixta articulada con las cooperativas agropecuarias. Si todo esto hubiera estado arriba de la mesa de discusión antes de decidir, de plantear públicamente la expropiación, probablemente el debate podría ser mucho más limpio que lo que es hoy, en donde hay un conjunto de prejuicios, de tonterías que rodean la discusión y que tienen como único objetivo, de alguna manera, descontextuar el caso. O sea, para cuestionar la expropiación, lo que se hace es hablar de cosas que no tienen nada que ver con la expropiación de Vicentín. Entonces se habla del caso Venezuela, se habla de la seguridad jurídica, de la propiedad privada, cuando quien violentó la seguridad jurídica fue Vicentín, cuando en realidad no estamos hablando de un programa generalizado de expropiaciones, sino de un caso puntual, no estamos hablando de un grupo empresario que estaba funcionando normalmente y que de repente se decide expropiarlo. Estamos hablando de una estafa generalizada a miles de trabajadores, a miles de productores y a la banca pública, de una situación sumamente compleja en el norte de la provincia de Santa Fe y en el comercio exterior de granos, y de una amenaza de extranjerización. En ese contexto toma cuerpo la decisión de expropiar. Ahora, creo que la expropiación es el camino más razonable. Ahora, igualmente, después del juez, de las definiciones del juez, el juez ya volteó tanto la variante del gobierno nacional como la variante del gobierno de la provincia de Santa Fe. Le dijo que no a ambas, transformó a los interventores en veedores, que por lo tanto no tienen capacidad de intervenir en la gestión de la empresa, y ha repuesto al directorio de Vicentín al frente de la firma. Hoy ahí te hago una pregunta respecto a la construcción del caso del fraude. Obviamente, los interventores, si tuvieran la capacidad para acceder a toda la información que maneja la empresa, estaría, o sea, a la hora que llegue el momento en que en la justicia se tenga que probar el fraude, todo ese acceso a la información hoy se está viendo limitado. Ahí yo quería consultarte del lado de la banca pública, en particular del Banco Nación, ¿cómo han trabajado ustedes la reconstrucción del caso Vicentín, responsabilidades y esta connivencia, si se quiere, entre las autoridades pasadas en el banco y la empresa? ¿Cómo fue el proceso de buceo en la información del banco? Por más que cuando ustedes llegaron, ordenaron los deudores y vieron que el primero era Vicentín. Digo, esa es la parte... Sí, el primer shock. Entramos al directorio y lo primero que yo hice cuando entré al directorio fue hacer un análisis de los primeros 100 deudores. Los primeros 100 deudores representaban prácticamente el 70% de la cartera de crédito del banco, y en solo 20 empresas había el 70% de ese 70%. O sea, tenían el 50% de la cartera. La política del gobierno anterior y la gestión de González Fraga estuvo dirigida a concentrar el crédito en muy pocas empresas, y varias de ellas que tuvieron resultados sumamente complicados, y como suele ocurrir cuando uno tiene una política de crédito tan concentrada que concentra el riesgo en muy pocas empresas, con que se te caiga una, te arma un desparramo. Ciertamente, Vicentín era en ese sentido el caso más complicado, y ciertamente cuando nos pusimos a ver
cómo había sido el trámite del crédito durante el año 2019, aparecieron irregularidades sumamente importantes. La primera, o sea, toda empresa para recibir un crédito tiene una calificación en el banco. Esa calificación establece hasta qué límite de crédito puede recibir en función de su capacidad de pago y en función del patrimonio del banco. Ese límite, Vicentín, a junio del año 2018 era de 8.333 millones de pesos. En enero de 2019, Vicentín había tomado créditos por 11.000 millones de pesos, o sea, estaba claramente por encima de la calificación que el propio banco le había otorgado. La calificación vencía en abril. En abril ya están casi 13.000 millones de pesos de crédito tomado, y por lo tanto tenía que cancelar para colocarse en el marco del límite que el banco de alguna manera le exigía. En realidad, en ese contexto, en lugar de exigirle que cancele, se le prorrogó la calificación a pesar de que estaba excedido. Se le prorrogó hasta el 31 de julio, y ya en agosto, ya Vicentín no solo violaba la norma interna del Banco Nación, que establecía el límite de crédito en 8.300 millones, sino que en realidad ya llegaba a violar la propia norma del Banco Central. La norma del Banco Central establece que ningún cliente, ninguna gran empresa puede representar más del 15% del patrimonio del banco. Vicentín ya en ese momento representaba prácticamente el 20% del patrimonio del banco. Así que la necesidad de que Vicentín cancelara era absoluta. Pues entonces, ¿qué pasó? Desde agosto en adelante, Vicentín canceló. Pues no pagó absolutamente ninguno de sus vencimientos hasta diciembre, e incluso en noviembre, a pesar de que tenía la calificación vencida, a pesar de que violaba la norma interna del Nación, a pesar de que violaba la norma del Central, y a pesar de que no pagaba, se le renovó el financiamiento por 105 millones de dólares en noviembre. Ese es el conjunto de irregularidades que explican por qué el Nación termina con un muerto de 300 millones de dólares, con un agravante. Y es que en el mismo periodo en el que Vicentín no paga, entre agosto y diciembre, cuando estaba obligado a cancelar, hay una cuenta de Vicentín en el Banco Nación sucursal Reconquista, una cuenta que actuaba como garantía del crédito, que es una cuenta en la que ingresaban los dólares de exportación de Vicentín. Ingresaron entre agosto y diciembre, cuando Vicentín no cancelaba, 790 millones de dólares, es decir, más del doble de la deuda que Vicentín tenía con el Nación. Y las autoridades, en tanto esa cuenta era garantía del crédito, estaban en capacidad de ejecutar esa garantía y recuperar el crédito que habían otorgado, o ponerlo en caja Vicentín en la norma que efectivamente existía. No hicieron nada. Cuando nosotros ingresamos, esa cuenta estaba vacía. Pero consta en los anales internos del banco el movimiento de esa cuenta. Por lo tanto, digo, las irregularidades fueron múltiples. En ese marco, lo que uno sabe es que Vicentín fue el aportante de Cambiemos por 6 millones de pesos en el 2015, por 8 millones en el 2017 y por 13 millones y medio en el 2019, siendo el principal aportante de Juntos para el Cambio. Y además, tanto Nardelli como Paduan, que son los dos ejecutivos principales de la empresa, autores de todo este proceso, eran miembros de la mesa chica del PRO en la provincia de Santa Fe, y Nardelli fue precandidato a gobernador en la interna de Juntos para el Cambio por el PRO. También están incluso los datos
del 2017 y del 2018 de visitas personales de Macri a los campos de Vicentín en Reconquista, donde Macri llegaba con el avión presidencial y era transportado luego en helicóptero a los campos sin tener ningún tipo de contacto ni con intendentes, ni con legisladores, ni con ninguna de las autoridades de la zona, sino que directamente iba a reunirse con los dueños de Vicentín en los campos de esta gente. Por lo tanto, el vínculo político es por demás evidente. No es casual que Vicentín haya dejado de pagar desde agosto, es decir, desde las PASO, deja de pagar Vicentín, no antes. Así que bueno, el vínculo político es por demás claro, las asociaciones son fáciles, y lo cierto es que las irregularidades en el último tramo del año 2019 para ese crédito, e incluso la posibilidad de haberlo cobrado, digamos, muestran a las claras que hubo una decisión política de que el Banco Nación termine teniendo 300 millones de dólares enterrados en Vicentín. ¿Habías planteado otra cosa? No, sí, no, igual quería también preguntarte, bueno, yo como opinión personal creo también que el mejor camino es la expropiación y lamentablemente la falta de generación de consensos ha abierto la puerta a estos cuestionamientos. Pero en un mundo así de donde las cosas avanzan en el sentido que deberían avanzar, el Banco Nación se planteó qué herramientas y en qué mecanismos podría colaborar con la puesta en marcha de esta nueva empresa de capital mixto. ¿Tuvieron la oportunidad de pensar qué no. ¿Cómo? Para garantizar la solidez financiera de la empresa y que pueda cumplir con las deudas ya contraídas y hay que volver a ver, ahí hay que tomar sí. algunas determinaciones que yo no sé cuáles son las que está pensando el gobierno nacional. En mi opinión, el mejor mecanismo para resolver esto es avanzar en una capitalización de las acreencias tanto de la banca pública como de las cooperativas agropecuarias y los pequeños y medianos productores, controlando la empresa, y desde ahí sentarse a discutir con los bancos extranjeros para pagarle en plazos realmente muy largos con una empresa funcionando. Esta empresa funcionando es una empresa que tiene capacidad de pago, no es una empresa que no la tiene. Ahora, esta es una discusión que implica construir acuerdos para poder armar una estrategia mixta del Estado con las cooperativas agropecuarias que tienen una parte, digo, los productores, digamos, acá Vicentín tiene una deuda de casi 100.000 millones de pesos, de los cuales 27.000 millones están en manos de bancos locales y dominantemente banca pública, y tenés unos 25.000 millones que están en manos de productores. Digo, si uno de alguna manera trabaja en ese marco, hay una capacidad yo te diría que uno está en capacidad de alinear entre el 42 y el 46% de los acreedores de la empresa. Con lo cual vos te liberarías de buena parte de la deuda, transformarías a todos en socios de las utilidades futuras y te plantearías una negociación con la banca extranjera. Ese es un esquema posible. Lo que sí creo es que, digamos, eso haciéndolo con la expropiación, tenés garantía de quedarte con el control de la empresa. En el procedimiento concursal, todo va a depender de quién se haga cargo de poner el capital de trabajo para que la empresa funcione, porque en realidad está muy, muy repartido. O sea, nosotros podríamos alinear el 42, 46%, pero el otro bloque de bancos extranjeros, grandes productores y cerealeras te va a juntar otro 40 y pico, 50%, y lo que define acá es quién maneja la empresa en este periodo, en el periodo del concurso. Por eso es tan importante el tema de la intervención y no la veeduría, porque la veeduría lo único que permite es tener información, pero no interviene en la decisión y el funcionamiento de la empresa.
del funcionamiento de la empresa sigue manejado hasta acá por el propio Vicentín. Que por otra parte Vicentín no ha podido hacer funcionar la empresa, porque una de las características del problema es que al haber dejado colgado a los productores como lo hizo, los productores hoy no quieren trabajar con Vicentín. Y a pesar de que el concurso es el mecanismo que la empresa tiene para reconstruir su funcionamiento y reestructurar sus deudas, desde que empezó el concurso Vicentín no ha podido lograr que los productores le acerquen los granos para poder procesarlos y exportarlos. Se está perdiendo posiciones, está funcionando, digamos, casi diría, alquilando las instalaciones a otros, porque en realidad no ha logrado recomponer, ni lo va a lograr, un funcionamiento normal. Por eso es que la posibilidad de la extranjerización es tan alta, porque Vicentín ha roto la confianza básica que de alguna manera funciona en este tipo de negocios. Así que lo que sí, bueno, vuelvo a decirlo, el juez rechazó tanto la propuesta nacional como la del gobernador de la provincia de Santa Fe. Y lo que hay ahora es una apelación, tanto por los interventores designados por el gobierno nacional como por el Ministerio de la Producción, una apelación respecto al fallo del juez y un intento de sacar la cuestión del concurso del lugar donde está, porque ese concurso, al estar en Reconquista, es un concurso que está fuertemente teñido de la capacidad de control que Vicentín tiene sobre esa población, sobre esas instituciones y sobre el propio juez. De hecho, el juez era abogado y apoderado del Banco Nación hasta diciembre del 2018. Una sucursal que en realidad, la sucursal Reconquista, donde estaba esta cuenta de la que estuve hablando recién, una sucursal que es, casi te diría, colonizada por Vicentín. Entonces, el juez es Vicentín. Y la verdad que dejar que eso corra por allí es, la verdad, muy complicado, no garantiza absolutamente nada. Claudio, bueno, estás viendo ahí en el chat, hay un montón de preguntas. Nosotros las fuimos juntando a medida que iban apareciendo, y también en la organización de la charla algunos compañeros nos adelantaron preguntas previamente. Las quería compartir con vos. Néstor Restivo, que es un compañero que lleva un medio especializado en temas de China, que se llama la revista Dangdai, nos pregunta que al ser China el principal comprador de alimentos de la Argentina y su mayor aportante de divisas, y Vicentín, una empresa que básicamente procesa granos de soja, se pregunta si habría algunas posibilidades para pensar en una alianza directa entre el gobierno o alguna empresa estatal china y esta empresa estatal mixta. Es una pregunta también que yo ahí agrego la condición no, sino que COFCO es una empresa estatal China que básicamente se encarga de garantizar la provisión de alimentos a China en todo el mundo, y tiene sede acá en la Argentina, digamos. Ahí no sé si ven, yo creo que es como una pregunta una vez resuelta la situación hoy de Vicentín, pero si hay posibilidades o no de generar alguna alianza entre una empresa china y para cerrar directamente las operaciones con China, que es el principal cliente. Vuelvo a lo que dije antes, la posibilidad de armar una empresa mixta que articule al Estado con las cooperativas implicaría tener el jugador casi número uno dentro del comercio exterior de granos, un ingreso fiscalizado de manera directa por parte del Estado de unos 6.000 millones de dólares anuales, y obviamente, estando COFCO también dentro de ese mercado, la posibilidad de articular Estado a Estado algún tipo de estrategia común, obviamente está a la orden del día. Me parece que por primera vez estaríamos recuperando
recuperando una herramienta de regulación sobre el comercio exterior, sobre la oferta de divisas, que sería muy, muy significativa para el país. Creo igual que más allá de eso, digamos, nosotros tenemos que propender a algún tipo de asociación con China que sea más virtuosa que la que tenemos hasta ahora, en donde básicamente lo que hacemos nosotros es colocar digamos, recursos o materias primas agropecuarias, mientras ellos colocan bienes industriales, financiamiento y llevan adelante obras de infraestructura. Nosotros necesitamos que la relación con China no sea similar a la que tuvimos con Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Hay un nivel de complementariedad comercial con China alto, que si uno lo lleva al límite, lo que hace es profundizar la reprimarización del país. Me parece que, digamos, podemos caminar por esta senda siempre y cuando buena parte de las rentas que este tipo de asociación nos permita sirva para un proceso de reindustrialización, ¿no? Sí, qué agenda desafiante esa. También Matías Jiménez nos pregunta, también un poco redoblando la apuesta, lo siguiente. Él entiende que la estatización de Vicentín representaría un avance para la constitución de una herramienta estratégica para el comercio exterior argentino y se pregunta por las complementariedades que puede tener la reconstitución de la flota mercante fluvial y marítima y la recuperación por parte del Estado del manejo de las terminales y de la vía troncal de navegación fluvial. Te dejo esa pregunta. ¿Cómo ves si hay posibilidades para avanzar en la participación estatal en el control de esas vías logísticas que son clave para la recuperación de la renta agraria en Argentina por parte del Estado? Bueno, Vicentín tiene puerto propio. Por lo tanto, efectivamente, en el marco de la privatización generalizada de los puertos que tenemos nosotros, y más allá de la necesidad de una nueva legislación en la materia, porque la última que tenemos es de la década de los 90, lo cierto es que uno acá está recuperando una herramienta de regulación. Uy. Hola. Nico, ¿sabés si se cayó Claudio o me caí yo? No, parece que ahí está Claudio, perdimos comunicación, pero ahí lo estamos viendo. Claudio, por favor, habilita el sonido. Claudio se perdió nada más de Claudio, está Claudio. Deshabilita el micrófono. Hola. Hola. Ahí estás, Claudio. Estoy. De repente desaparecieron todos. No, estaba diciendo que sí, que efectivamente Vicentín tiene puerto propio y que nos permite, en el marco seguramente de una nueva legislación que en materia portuaria habría que tener un actor dentro del funcionamiento de los puertos que bajan y que tienen que ver con toda la hidrovía del Paraná. Así que efectivamente nos brinda eso y obviamente tendríamos que tener una política de reconstrucción de la flota fluvial y de la marina mercante. Argentina es una barbaridad que un país como el nuestro, que tiene un carácter, digamos, tiene un litoral marítimo de esta naturaleza, no tenga flota propia. Esto, la verdad que no tiene sentido. Por lo tanto, sí, ese es el camino que tendríamos que seguir y que por otra parte nos permitiría una acumulación de divisas muy significativa. Lo que se gasta en servicios, en divisas por servicios de carácter portuario y de carácter por transporte por vía marítima es realmente, tenemos un déficit que está en el orden de los 3.000, 3.500 millones de dólares anuales de mínima. También Nancy y Denis Bilardo preguntan ¿qué opinás sobre la reedición de un organismo estatal que tenga las funciones del IAPI
o tal vez repensándolo un poco más cercano en la experiencia histórica de la Junta Nacional de Granos. Si es por ahí el camino o si esta ventana que abre Vicentín también, y esto lo agrego yo, generaría herramientas alternativas para generar esta mayor transparencia en los mercados de granos. Como... Nosotros deberíamos tener alguna oficina por donde pasen todos los contratos de exportación e importación. Una oficina del Estado que debiera ser el marco por donde necesariamente tuvieran que pasar todas las relaciones que establezcan las diferentes empresas. No puede ser que Cargill instrumente su relación con otra subsidiaria de Cargill en otro lugar del mundo. En el medio debería estar el Estado argentino. Y la posibilidad de hacer esto siempre, intervenir en un mercado siempre es bueno hacerlo con regulaciones, pero teniendo un actor adentro del mercado. Y lo que Vicentín nos permite es eso, a que toda la regulación que uno puede idear en torno al comercio exterior esté asentada en un actor concreto que tiene la capacidad de fiscalizar ingreso de divisas de manera inmediata. Estamos hablando de una cifra muy importante. Vicentín exportaba hasta el 2018 aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. Si uno además agregara la exportación que tienen las cooperativas, no, digamos, esto se incrementa, o sea, tenés un ingreso de divisas de manera directa y por otro lado tenés la posibilidad de establecer precios de referencia dentro del comercio de granos. La verdad que a uno lo que le parece es que una cosa como Vicentín permite disponer de dólares para el desarrollo, permite blanquear las operaciones del comercio de granos, permite establecer una relación con los pequeños y medianos productores sin hacer abuso de posición dominante y por lo tanto fijando precios de referencia que tengan que ser respetados también por el resto de las cerealeras. Todos estos elementos me parece, y aparte, bueno, nos permitiría pensar cómo derivar parte de esos recursos a una estrategia en donde podamos tener un tipo de intervención como una empresa pública productora de alimentos que francamente tenga un papel central en el manejo de los precios y de la calidad de los productos alimenticios. Todo el debate de la soberanía alimentaria que ha aparecido a partir de Vicentín es un debate que tiene que ver con replantear el papel de Vicentín, porque Vicentín hasta hoy es básicamente un coloso del agronegocio. No está ligado al tema de la soberanía alimentaria de manera directa. Ahora, es cierto que es líder en harinas, que es líder en aceites, digamos que puede, sobre la base de un replanteo de los negocios de Vicentín, tener un papel importante como empresa productora de alimentos. Así que el tema de dólares para el desarrollo, blanqueo del comercio exterior, precios de referencia para los productores y empresa pública de alimentos para tener alimentos con mejores precios y mejor calidad son elementos que están de alguna manera presentes en la posibilidad de Vicentín. Tenemos la oportunidad de transformar un fraude y una estafa en una estrategia virtuosa. Me parece que eso es lo que está puesto, amén de que creo que también, por lo menos yo lo percibo así, más allá de que efectivamente hay toda una discusión política que es compleja, también me parece que el tema de Vicentín ha movilizado mucho. Hay un nivel de expectativa, de acompañamiento. Veo declaraciones públicas donde se acumulan miles y miles y miles de firmas y la gente quiere seguir firmando. Como que de alguna manera Vicentín aparece como una suerte de símbolo del saqueo y de la posibilidad de hacer algo que muestre un camino diferente. Así que me parece que se juegan muchas cosas en esta cuestión y por eso me preocupa cómo podemos articular una masa crítica de apoyos y de empuje que permita que no se retroceda. Porque ciertamente, digamos, desde el primer día de la decisión de la expropiación para acá, hemos retrocedido algunos pasos. Y esperemos que, de alguna manera, tanto lo que ocurre en el Congreso Nacional con el decreto, en el sentido de que se sostenga la constitucionalidad del mismo, y lo que ocurra con las presentaciones del Gobierno Nacional, de la intervención y del Ministerio de la Producción, permitan voltear el fallo disparatado del juez
para volver a abrirle la puerta a este tema. Entre otras cosas porque también estamos perdiendo mucho tiempo, en el sentido de que la posibilidad de que vos tengas la posibilidad de acceder a documentación está muy ligada al tiempo que hay entre que decidís avanzar sobre la empresa y terminás haciéndolo. O sea, en el medio, si hay mucho tiempo, la empresa se lleva las pruebas documentales del daño, y la verdad que nosotros tendríamos que haber entrado ya en las subsidiarias en Paraguay, en Uruguay, haber ido a Nacadíes en la provincia de Santa Fe, y todas esas cosas no se han hecho, y por lo tanto después cuesta resolver, demostrar el fraude si vos no tenés la documentación adecuada. Sí, en algún grupo de WhatsApp algunos compañeros planteaban, así como casi en modo picaresco, que ni bien se anunció la expropiación, las máquinas de las trituradoras de papel empezaron a trabajar. Y relacionado con eso, hay dos preguntas de compañeros ahí en el chat que se preguntan si ustedes manejan o tienen alguna idea con respecto a las implicancias penales que hay alrededor del fraude, tanto para las ex autoridades del Banco Nación como para los mismos responsables de la administración de la empresa. Es una pregunta compleja porque eso está en manos de la justicia, pero con las precauciones del caso, tal vez vos tengas alguna idea sobre eso. Mira, lo único que está claro es, primero, que hay una causa en Comodoro Pi en manos del juez Ercolini y del fiscal Policitas. Es una causa penal que presentó un particular a partir de los informes que nosotros habíamos elaborado. Esa causa ha empezado a funcionar ahora, tuve que declarar la semana pasada, y tiene que ver tanto con el trámite irregular del crédito en la corporación como con la ruta del dinero de Vicentín. Eso es lo que está puesto como objetivo de la causa. No es el problema. Yo creo que si bien uno, por la historia del juez Ercolini y de Policitas, podría desconfiar respecto a qué resultado podría tener esto, al mismo tiempo también, por cómo sabemos que funciona la justicia, que en general quiere acomodarse al momento político de turno, hay una intención por parte, sobre todo del fiscal, de avanzar para blanquearse respecto a la nueva etapa política. Así que en ese sentido hay que tratar de avanzar. Como loco. Porque mi miedo es todo de enganchar que no puedo. Bueno. Compañeros, micrófonos que hay tesorero, bueno, nombró un compañero de organización, compañera, no a otra. Uno tenés que tener, si no, estamos al horno. El que maneja, por favor, la página, que le cierre los micrófonos al resto, dejáselo a Claudio solamente. Vuelvo al punto, me parece que el fiscal tiene ganas de avanzar con la causa. Me parece que el caso del trámite regular en el banco es más que obvio, está todo documentado. Sería muy extraño que no haya algún tipo de sanción. No sé qué característica podría tener, no soy abogado para resolver eso, pero me parece que hay mucha documentación respecto a las irregularidades que cometió el directorio. Así que me parece que eso puede caminar. Lo del tema del fraude de la empresa, yo creo que también hay acá una causa en Paraguay, presentada por lavado de activos, hay una causa en Nueva York y hay una que se está presentando en Suiza. Y la información de lo que se llama Discovery, que pidieron los bancos norteamericanos en Nueva York para investigar el dinero de Vicentín en las diferentes cuentas del exterior,
Yo no he tenido todavía acceso a esa información, que ellos ya la tienen, pero según lo que me han comentado, la cantidad de guaridas fiscales en las cuales Vicentín tiene cuentas es por demás importante. Por lo tanto, digamos, ahí aparecen muchos elementos. El hecho de que haya bancos extranjeros tan enojados, porque la verdad que están muy enojados, en realidad también abre la puerta a que puedan existir elementos como para complicarle la vida y para que patrimonialmente tengan que hacerse cargo del tema del endeudamiento que han generado, ¿no? Me parece que podemos tener elementos para demostrar el fraude. Hay una pregunta también acá de un compañero que consulta cuánta plata tiene que poner el Estado con la expropiación, y ahí creo que es claro que el Estado ya la puso a estos 400 millones de dólares. ¿Cómo? Claro, por eso decía que en realidad no intervenir sería coronar el proceso del Estado bobo, porque ya pusimos a través de la banca pública, porque las opciones que hay es que la banca pública no lo recupere y que le ceda el control al capital extranjero o en todo caso a algunos capitales locales que hay dando vuelta, como Aceitera General Dehesa o Molinos Agro, que en realidad sería un proceso de concentración también dentro del sector. Por lo tanto, me parece que la pregunta, la cuestión acá es al revés, no es qué deuda toma el Estado, sino cómo el Estado transforma lo que ha sido una estafa de la cual ha sido víctima por parte de la gestión del gobierno anterior, y en donde tenemos ya 400 millones de dólares, amén de las deudas impositivas que también tiene Vicentín con la FIP, con aduana, con la Administración de Impuestos del Chaco, de Salta, digo, le debe a Dios y María Santísima. Por lo tanto, me parece que el tema es, ya pusimos, el tema es cómo se transforma esto en control sobre esta empresa. Yo creo que el mecanismo más razonable es tratar de capitalizar las acreencias de la banca pública y de las cooperativas agropecuarias en una estrategia de control mixto y sentarse a discutir con la banca extranjera una estrategia de pagos en el tiempo, en el marco del funcionamiento de la empresa. Sobre la base de que no estamos discutiendo una empresa que no tiene viabilidad, sino que una empresa absolutamente competitiva que está en un mercado absolutamente dinámico, que dispone de divisas propias. Por lo tanto, no me parece que signifique ningún problema muy complicado. De hecho, Vicentín accedió a los créditos por parte de todo el sistema financiero local e internacional, porque era una empresa que, dado el flujo de ingreso de divisas que tenía, no tendría por qué haber tenido ningún inconveniente. El inconveniente aparece a partir del momento en que la empresa comienza a derivar recursos al exterior y por fuera del propio negocio. No es algo que debería haber ocurrido. Acá no debería haber pasado lo que pasó. Y me parece que ese es el punto central. No estamos comprando un muerto. Tenemos un muerto y podemos revivirlo, que es distinto el tema. Quedan dos preguntas. Te las quería plantear y también, una vez respondidas, darle el cierre a Alejandro Rusconi, que fue quien se encargó personalmente, de llevar adelante y convocar esta reunión. Una es, de Alejandra Buti, si considerás factible que se recuse a este juez que aparentemente tiene tantos vínculos con la empresa. Y la otra es un poco más prospectiva, es una pregunta mía que es un poco corriéndonos del tema Vicentín, pero que creo que es importante porque el Banco Nación ha hecho un gran esfuerzo en ayudar a pasar la pandemia y creo que van a hacer más esfuerzos en colaborar con la recuperación económica post-pandemia. Si querías o tenés ahí como a mano algunas cosas que nos quieras contar que el Banco Nación está haciendo hoy para
transitar la pandemia y para salir hacia adelante. Sí, con respecto a lo primero, obviamente debería ser recusado, por esto que mencioné. De hecho, el juez nunca, o sea, la única explicación de que el juez esté al frente del concurso es porque el juez tiene alguna decisión de jugar algún partido. Cualquier juez razonable que fue abogado del Banco Nación de la sucursal Reconquista hasta diciembre del 2018, frente a un planteo de esta naturaleza, de quedar a cargo de un concurso de estas características, debiera haberse excusado, porque está involucrado con los actores que son parte de la discusión, tanto con Vicentín como cliente del banco, como con el Banco Nación. La lógica es que no hubiera aceptado ser. Si aceptó ser juez, es porque quiere cumplir un rol y sus últimos fallos son demostrativos de que quiere cumplir un rol. Es más, el juez ni bien asumió, dejó al Banco Nación por fuera del comité de acreedores. Siendo el acreedor individual más importante, el juez no lo puso en el comité de acreedores. Obviamente eso se discutió y tuvo que incorporarlo. Pero lo cierto es que pretendió dejarlo afuera con una excusa mentirosa diciendo que era un acreedor privilegiado cuando no lo es. En realidad el crédito que tiene el Banco Nación sobre Vicentín no es un crédito que tenga hipoteca, no es un crédito que tenga nada, es un crédito con garantías a sola firma de los accionistas, y por lo tanto es un crédito que a cualquier otro. Por lo tanto, el tema de reusarlo, digamos, me parece que existen elementos, es algo que en particular en el banco estamos evaluando, estamos revisando la documentación en la que intervino este juez como abogado de la Nación durante el año 2018 para ver si tenemos elementos que nos permitan fundar una recusación. Así que eso puede ocurrir. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando identificamos las irregularidades que había en el otorgamiento del crédito, además de hacerlo público, iniciamos una auditoría interna al interior del Banco Nación para deslindar las responsabilidades en el directorio anterior y también lo que pasó con la estructura de gerencia del banco. En qué medida la línea de conducción gerencial del banco había estado involucrado en esto. Bueno, uno de los gerentes que fue apartado de su papel fue el gerente de Reconquista. Lo apartamos de la función porque claramente el vínculo y la importancia que él tuvo en el mantenimiento del crédito en condiciones irregulares para Vicentín fue importante. Bueno, pues del mismo modo que apartamos a este gerente mientras se ponen en marcha los sumarios internos, una de las cosas que estamos evaluando es sumariar a quien fuera abogado del Banco Nación, del sucursal Reconquista, que es el juez. Así que estamos viendo ese tema, no está descartado, estamos tratando de que tenga la mayor fundamentación posible. Y respecto a lo que vos decís, respecto a Nación, una de las claves, yo dije al comienzo que cuando entré hice un estudio de los 100 primeros deudores, que claramente la política de González Fraga fue concentrar el crédito en muy pocas empresas. Bueno, la política que nosotros pusimos en marcha a partir de que llegamos es una estrategia de desconcentración del crédito y de tratar de ubicar a las pymes y a la economía social como parte de los sujetos de crédito. De hecho, objetivamente, en el marco de la pandemia, pusimos en marcha todo un conjunto de líneas de crédito. De hecho, fue el Nación el que hizo punta en la colocación de los créditos a pedido del Banco Central, siendo el que colocó más créditos de toda la banca local. Nosotros pusimos un cupo de casi 75 mil millones de pesos en diferentes líneas de crédito para financiar nómina salarial, capital de trabajo, actividades esenciales.
y ahora estamos tratando de acompañar el financiamiento del capital de trabajo para las empresas que van siendo exceptuadas de la situación de cuarentena y que tienen que comenzar a funcionar, muchas de ellas que tienen que hacer inversiones en protocolos sanitarios para poder hacerlo. Estamos tratando de acompañar ese proceso. De los 75.000 millones de pesos ya prácticamente se han contabilizado cerca de 50.000 y estamos tratando de darle mucha importancia. De hecho, hemos conformado un consejo consultivo de la pequeña y mediana empresa en el Banco Nación y hemos puesto en marcha 23 centros de atención PYME del Banco Nación a lo largo y a lo ancho del país, de manera tal de que las pymes tengan un canal directo de entrada al banco y de vínculo con los productos financieros, con la oferta de créditos y de servicios que el banco tiene, y aparte tener un intercambio que nos permita que, digamos, en base a las necesidades concretas, ir adaptando cada vez más y mejor lo que el banco genera a las necesidades que las pymes tienen. La razón es obvia, las pymes representan prácticamente el 60%, más del 60% del empleo, más de la mitad del producto, son casi el 90% de los establecimientos del país. Sobran las razones para que uno privilegie este actor como un actor que tendría que tener un tratamiento integral y específico para transformarlo en un sujeto relevante a la hora de la reconstrucción productiva de la Argentina. Así que en ese marco, digamos, te diría que también ahora estamos convocando un consejo consultivo de la economía social popular. Ya hicimos un primer encuentro con las cooperativas de trabajo, fundamentalmente de lo que son empresas recuperadas. Vamos ahora a hacer otra reunión con lo que sería el área de agricultura familiar y de agroecología, y así sucesivamente vamos a ir tomando los distintos actores de esa economía social que existe en la Argentina para tratar de ver de qué manera podemos incorporarlos en el ámbito del sistema financiero cuando hoy prácticamente están expulsados. Ahí obviamente el banco puede hacer algunas cosas, hay otras que tienen que ver con las regulaciones existentes a nivel financiero, básicamente las regulaciones del Banco Central, que son regulaciones pensadas para garantizar el crédito a las grandes empresas y por lo tanto todo lo que son las normas de Basilea y todas estas cuestiones son cosas que deberán ser modificadas para que el sistema financiero pueda ir transformándose en un servicio público y no en lo que es hoy, que es prácticamente un gestor de las principales fortunas para que fuguen divisas. Así que en ese sentido venimos trabajando con ese objetivo. Claudio, yo te quería agradecer por este tiempo que compartiste con nosotros y quería darle la palabra ahí a Alejandro Rusconi. ¿Estás por ahí, Ale? Sí, estoy. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Había un tal Raúl que hacía una pregunta, no sé, pero bueno, retomo de lo que pone en el chat Raúl. Raúl dice que lo que tenemos que hacer es multiplicar, y yo creo que sí, que esa es la tarea. Gracias, Juan, y muchísimas gracias, Claudio, por tanta claridad, ¿no? Yo creo que esto hay que repetirlo, sé que el lunes tenés una charla en Santa Fe, hay que multiplicarlo en las redes, la tarea tiene que ser esta, nosotros tenemos que trabajar para la expropiación de Vicentín tiene que estar en el mano del Estado, vos fuiste muy claro en cómo es la situación de la empresa y el aporte que se puede hacer. Yo lo que quiero es agradecer a los que han participado, a cada uno, a los compañeros también que le dieron difusión, de los partidos integrantes de la Asociación del Foro de Sao Paulo, a los compañeros de la Asociación Americana de Juristas, ¿no? Que también fui a Argentina, que están participando acá y comunicaron. A Eduardo Sigal, presidente del Frente Grande, la vi también a Alejandra Gil Carbó hoy, a Leticia Coagliaro, que es presidenta de Unidad Popular, a Julio Fuente, que está presente, y a cada uno de los compañeros que está, y yo creo que esto no se termina con esta charla, creo que nosotros debemos levantar esta bandera. Vicentín tiene que ser una causa nuestra, porque nosotros con otra medida vamos retrocediendo. Creo que por lo que lo escuché a Claudio y por lo que hemos visto en el chat,
este espacio. Acá hay 100 personas, se complementó y se siguió por Facebook también. La mayoría estamos por la expropiación, así que tenemos que tratar de unirnos, la lucha nos une y la unidad nos fortalece para que tratar que Vicentín sea del Estado argentino. Muchísimas gracias a todos por participar.